Cuando empecé a preparar el sermón, ¿no? En la presentación, pues empecé a buscar las clásicas caricaturas de Año Nuevo, ¿no? Y ahí muchos, o a veces yo soy de la generación de la crisis, ¿no? Del 94, ¿no? Y toda mi niñez siempre, y crisis sexenal, y cambio sexenal, y el dólar se iba, disparaba, etcétera, ¿no? Pero estábamos en crisis, pero festejando, ¿no? Y ahí está esa imagen, ¿no? La persona se está ahogando, pero felicidades, ¿no? Luego, bueno, no encontré una esta es de hace 10 años, pero dice, el año 2012 le está entregando al 2013, pues te toca tu turno, ¿no? A ver cómo te va, ¿no? Y hoy día, pues, estamos a punto de entrar al 2025. Y un año viejo se va y muchos dicen, pues se van recuerdos, se van anécdotas, llegan otras, llegan nuevas preocupaciones, nuevas bendiciones, etc. Y pues el día de hoy es el último mensaje del año, ¿no? Y como todo, como dice Eclesiastés capítulo 3, pues es momento de hacer una retroalimentación, una introspección, un momento de meditación, un momento de análisis de todo lo que vivimos este año, ¿no? Y a lo largo de este año, pues cada uno de nosotros pudimos haber tenido circunstancias diferentes en este año que termina, ¿no? Y algunos posiblemente tuvieron nuevos retos. A lo mejor tuviste un nuevo trabajo, cambiaste de domicilio, a lo mejor eres nuevo en la ciudad de Querétaro, a lo mejor te casaste, que por cierto no veo aquí a los recién casados, a Marisol y a Juan Carlos, pero, o a lo mejor iniciaste una nueva relación. A lo mejor puedes estar en otro grupo en el que tal vez fue un año difícil, donde enfrentaste la pérdida de algún ser querido, alguna enfermedad, alguna lucha emocional, sentimental. A lo mejor perdiste tu trabajo. O quizá en otro grupo estás experimentando cambios y crecimientos. Posiblemente te dio el reto de tomar un ministerio dentro de la iglesia, a lo mejor tuviste un cambio laboral, a lo mejor tuviste que salir de la preparatoria A y entrar a la preparatoria B, tal vez tuviste que aprender a conocerte mejor a ti mismo o aprender a relacionarte mejor con los demás. Tal vez tuviste que aprender a perdonar, aprender a soltar el pasado, o tal vez tuviste que aprender una cualidad del carácter de Dios. ¿Se acuerdan que a lo largo del año estuvimos viendo algunos atributos de Dios? ¿Cuál es el que puedes decir y que puede identificarse en esa piedra que tienes en esa mano? Cada una de las circunstancias a las que hemos vivido, hayan sido buenas o malas, Dios siempre busca glorificarse. Y como el alfarero que dice ahí en Jeremías 18:4, y a la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano y volvió y lo hizo otra vasija según le parecía mejor hacerla. Somos vasijas en las manos del alfarero. Y todas las circunstancias buenas o malas que hayamos vivido, Dios busca que cada día nos parezcamos más a Él. Y el día de hoy meditaremos en un pasaje que posiblemente tiene una de las frases más conocidas en el mundo evangélico. Y ese pasaje es: hasta aquí, o nos ayudó Jehová. Y ve abriendo tu Biblia en el primer capítulo del libro, en el primer libro de Samuel, capítulo 7, ¿no? Y sea cual sea el grupo al que tú pertenezcas, posiblemente en este año, a lo mejor estás deseando con todo que ya se acabe, ¿no? Porque fue un año en el que dices, híjole, fue difícil posiblemente para mí. O es un año en el que dices, Señor, gracias, ¿no? Porque fue un año de aprendizaje, de cambios, pudo haber sido un año difícil, pero en el grupo en el que te encuentres, ¿no? No importa en qué grupo estamos, pero el Señor siempre estuvo con nosotros y lo estará en el 2025. Entonces te voy a pedir por favor que te pongas de pie por respeto a la palabra de Dios. No va a estar el pasaje no va a estar en el proyector, ¿no? Te voy a pedir que ahí me sigas en tu Biblia.
Yo voy a leer y tú me sigues, ¿ok? Primer libro de Samuel en el Antiguo Testamento, capítulo 7. ¿Ya estamos? Dice, vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar, su hijo, para que guardase el arca de Jehová. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim, pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo, si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y Astadot de entre vosotros y preparad vuestro corazón a Jehová y solo a él servir. Y él los librará de la mano de los filisteos, a él servir. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y Astadot y sirvieron solo a Jehová. Y Samuel dijo, reunid a todo Israel en Mizpa y yo oraré por vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová y ayunaron aquel día y dijeron allí, contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel. Y al oír esto los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel, no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios para que nos guarde de la mano de los filisteos. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová le oyó. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos, y los atemorizó y fueron vencidos delante de Israel. Y salieron los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos, hiriéndoles hasta abajo de Bet-car. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Eben-ezer, diciendo, hasta aquí nos ayudó Jehová. Así fueron sometidos los filisteos y no volvió más a entrar en territorio de Israel. Y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. Y fueron restituidos a los hijos de Israel las ciudades que los filisteos habían tomado a los israelitas, desde Ecrón hasta Gat. Israel tomó su territorio de mano de los filisteos y hubo paz entre Israel y el amorreo. Puedes tomar asiento, por favor. Bueno, pues creo que todos conocemos esta declaración de hasta aquí nos ayudó Jehová. Incluso hay iglesias, ¿no?, que tienen el nombre de Eben-ezer. Y el día de hoy vamos a indagar, vamos a escudriñar, como dijo Jesús a los discípulos en este pasaje, ¿no? Y vamos a ir analizando versículo por versículo y vamos a ir comprendiendo la bendición de Jehová al pueblo, no sin antes que este pueblo haya reconocido que estaba en pecado y se arrepintió y volvió a Jehová. Y bueno, como todo sermón, vamos a tener un contexto, porque posiblemente, no sé si todos conozcamos el libro de Samuel, ¿no? El libro de Samuel es uno de los libros históricos del Antiguo Testamento, está ubicado después del libro de Jueces, ¿no? Y cuando leemos aquí, vinieron a los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en cerca de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar, su hijo, para que guardase el arca de Jehová. Desde el día que llegó el arca de Jehová, pasaron muchos años, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Pero para entender por qué se lamentaba el pueblo de Israel, vamos a hacer un poco de contexto. Ahí en tu libro, en el capítulo 1, si quieres ojearlo, no vamos a leer nada, simplemente estamos dando un contexto. En el capítulo 1 del libro de Samuel encontramos el nacimiento de Samuel. Samuel fue el último juez de los jueces que estuvieron gobernando o dirigiendo al pueblo.
¿no? El libro de Samuel está abarcando en el año 1115 antes de Cristo y termina con la muerte del rey Saúl cerca del año 1100. Entonces el libro de Samuel nos narra alrededor de 100 años de historia. El capítulo 2, ¿no?, nos habla del sacerdocio de Elí, que era un sacerdote que ministraba al pueblo y tenía 2 hijos, Ofni y Fines. Y estos 2 hijos eran hombres perversos. Dice ahí en tu Biblia, en el capítulo 2, hombres impíos que no tenían conocimiento de Dios, extorsionaban al pueblo quedándose con lo mejor de las ofrendas, salud. Y eran fornicarios con las mujeres que velaban en el templo y con eso ellos hacían que el pueblo pecara. Y Elí, pues haciendo caso omiso de su responsabilidad sacerdotal y como padre, consecuentó el pecado de sus hijos. Y en el capítulo 2 y 3, Dios declara un juicio a la casa de Elí, diciendo que el sacerdocio le sería quitado. Cuando vamos al capítulo 4 y 5, se nos narra que los filisteos hicieron guerra contra los israelitas. Y los israelitas dijeron, llevemos el arca a la batalla, pensando que la arca era como un amuleto, porque si en el arca está la presencia de Dios, pues Dios seguramente nos va a salvar. Pero ellos no habían entendido que su fe estaba en un objeto y no en el Dios Todopoderoso. Y entonces Dios permite que el arca sea capturada, permite que Ofni y Fines sean asesinados o mueran en batalla, y también Elí, al recibir la noticia, se cae porque dice el pasaje que era un hombre obeso y ya casi no tenía vista y se desnucó, ¿no? En el capítulo 5 y 6 se nos narra que el arca es llevada a la ciudad de Asdod, ¿no?, por los filisteos, y es colocada junto al dios Dagón. Dagón era el dios principal, la deidad principal del pueblo de los filisteos. Y Dios hizo gran quebrantamiento y afligió a los habitantes desde el más chico hasta el más grande y se llenaron de tumores. Eso lo puedes encontrar en el capítulo 5, versículos del 6 al 8. El pueblo de Filistea, al ver que estaban siendo afligidos con tumores, deciden regresar el arca al pueblo de Israel, no sin antes ofrecer una propiciación, y hacen unas figuras de ratón, colocan el arca como en una carreta, y es jalada por 2 vacas, y estas vacas llegan a la ciudad de Bet-Semes, y entonces ahí es entregada el arca por parte de los filisteos a sus dueños originales, los israelitas. En el capítulo 6 terminas, ahí si tú lo quieres ver, unos versículos anteriores, voy a leer el versículo 19. Entonces Dios hizo morir, esto en el capítulo 6, a los hombres de Bet-Semes porque habían mirado dentro del arca. Hizo morir del pueblo a 50,070 hombres, y lloró el pueblo porque Jehová lo había herido con gran mortandad. Dijeron los de Bet-Semes, ¿quién podrá estar delante de Jehová, el Dios santo? ¿A quién subirá desde nosotros? Y enviaron mensajeros a los habitantes de Kiriat Jearim, diciendo, los filisteos han devuelto el arca, descended pues y llevarla a vosotros. Y vemos aquí entonces que el arca llega a la ciudad de Kiriat Jearim. ¿Y por qué no la llevaron a Silo? Sería la primera pregunta que nos haríamos. Porque cuando tú vas al capítulo 1 del libro de Samuel, dice que el arca estaba ubicada en Silo porque ahí vivía Elí. Pero la ciudad de Silo, de acuerdo a la historia, es muy posible que haya sido quemada por los filisteos, tomada, y como parte del juicio de Dios a la casa de Elí, la ciudad de Silo nunca volvió a ser un lugar de adoración donde estuviera el arca. Y esto nos enseña o nos comienza a hacer algunas preguntas de reflexión que iremos haciendo a lo largo del mensaje. ¿Cuántos lugares y cuántas personas pudieron haber tenido una gloria histórica, pero por su pecado nunca la tuvieron? Y este es el caso de la ciudad de Silo. Por eso los habitantes, cuando empieza el capítulo 7, vemos al arca ubicada en la ciudad de Kiriat Jearim, ¿no? Y entonces, para entender los primeros 2 versículos, se nos dice que pasaron ¿cuántos años? 20 años. Se nos dice que incluso
el pueblo quería o comenzaba o mostraba signos de querer hacer bien las cosas. Porque cuando vamos allá a el capítulo 7, ¿no? Dice, y santificaron a Eleazar, su hijo, para que guardase el arca. No se sabe si Eleazar formaba parte de la tribu de Leví. Recuerden que la tribu de Leví era la tribu encargada de toda la orden sacerdotal y de toda la administración del culto. Pero ellos empiezan a mostrar algo, ¿no? Y ahorita vamos a ver ese algo por qué fue producido. Y dice entonces que el pueblo, ¿qué? Se lamentaba, ¿no? Y la pregunta es, ¿qué es lamentarse? ¿No? Pues lamentar lo entendemos como sentir, ¿no? Contrariedad, arrepentimiento, pena por alguna cosa. ¿Por qué se lamentaba el pueblo? Entonces nos podemos preguntar. Y cuando vamos ahí, una o dos razones principales es porque sus ciudades estaban en ruinas. Habían sido conquistados o vencidos por los filisteos. Y a pesar de que el arca había sido devuelta, dice que en un día murieron, ¿cuántos? 50,000, porque los de la ciudad de Bet-Semes vieron el arca. Y recuerden que al arca no se le podía mirar, ¿no? Como parte de la época de los jueces, donde cada quien hacía lo que quería, seguramente el pueblo dejó de recibir instrucción de la palabra de Dios. Y pecaba por omisión o deliberadamente. También el arca fue guardada como se pone una caja en alguna covacha, en alguna despensa, en el ático, en la azotea, cuando pones cosas ahí que ya no usas, ¿no? Seguramente alguien que sea de mi generación, que yo soy generación X, a lo mejor tiene ahí su Atari 2600 guardado en una caja, ¿no? No lo tires porque vale un buen billete, ¿no? Pero así estaba el arca, ¿no? Y ellos entonces se lamentaban porque decían, ¿dónde está Dios? ¿Cuán fácil es para nosotros quejarnos por nuestros problemas? Hasta con Dios posiblemente, mientras negamos que estamos en pecado. Ellos habían estado en pecado, habían abandonado a Dios, ¿no? ¿Hay algún pecado del que tengamos que lamentarnos o arrepentirnos a lo largo de este año? Este pasaje, cuando tú veas la palabra del pueblo de Israel, pon ahí tu nombre, ¿no? Posiblemente tú tienes tu Biblia en el ático. Posiblemente durante la semana tu Biblia está guardada ahí en el librero, ¿no? Y ante la prueba dices, ¿dónde está Dios? ¿No? Y puede ser que te lamentes, ¿no? Hagamos memoria de este año que cierra, si hay algo de lo cual tengamos tú y yo de qué lamentarnos. Vamos a avanzar a la siguiente parte del pasaje, invitación al arrepentimiento. Vamos al capítulo 7, versículo 3 al 4. Dice, habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo, si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y hasta de entre vosotros y preparad vuestro corazón a Jehová y solo a él servid. Y él os librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y sirvieron solo ¿qué? A Jehová. El pueblo le dice, si realmente te lamentas, busca a Jehová, ¿no? Vuélvete a Jehová y sírvele solo a él. Y esto podemos ver que aquí se despierta un avivamiento. Y a veces esta palabra se ha usado muy mal en el mundo evangélico, pero ¿qué es un avivamiento, no? Un avivamiento es una obra sobrenatural del Espíritu Santo sobre los creyentes, ya sea individual o en modo colectivo, ¿no? Que provoca un cambio de vida caracterizado por una fuerte convicción de pecados que conduce al arrepentimiento y a una renovación del compromiso para con Dios. Y Dios estaba obrando en el pueblo, ¿no? Ellos habían santificado a Eleazar. Ellos estaban lamentándose, estaban mostrando algo de dolor. Y entonces Samuel les dice, si realmente tu dolor
es verdadero, ¿qué dice? Volveos hoy a Jehová, quita los ídolos y sírvele a Él. Juan el Bautista fue muy claro y dijo él, haced pues frutos, salud, dignos de arrepentimiento. Mateo capítulo 3, versículo 8. Todo verdadero arrepentimiento no solo debe ser interno, sino debe de manifestarse, ¿qué? En lo exterior. Es como las personas de cierta generación, como mis suegros o mis papás o mis abuelos, que pues, yo nunca dudé que mi abuelo amaba a mi abuela, ¿no? Pero muéstrale, dale un beso, abrázala, ¿no? Es así. Si tú te sientes dolor, si tú te lamentas por un pecado, si tú tienes pena por un pecado, hacer frutos dignos, ¿qué? De arrepentimiento, como decía Juan el Bautista en el Evangelio de Mateo. Y Samuel les dice dos cosas muy importantes que vamos a ver en el pasaje. Les dice, preparar vuestro corazón, ¿no? Y la pregunta podría ser, ¿cómo puede el pueblo preparar su corazón? ¿Cómo podría el pueblo? Pues muy sencillo, arrepentimiento, ¿no? Podemos sentir dolor por un pecado, pero si no estamos dispuestos a volvernos a Dios y cambiar nuestra forma de pensar, entonces es solo ¿qué? Remordimiento. Que a veces es lo que yo tengo, ¿no? Después de la cena de Navidad, ¿quién no tuvo remordimiento de todo lo que se empacó? ¿No? Y dices, no, y siempre, no, a partir del 2 de enero, no, el 2 no, porque el 6, no, el 6 porque vienen los reyes y la rosca, ¿no? Bueno, hasta el 2 de febrero porque después de los tamales, ¿no? Me voy a poner a dieta, ¿no? Y ahorita es un tema ahí común en mi casa, ¿no? De repente, no, ya subí de peso, ya. Tienes remordimiento, pero no te creas una verdadera convicción de cambio de cuidar tu cuerpo, ¿no? Es lo mismo aquí, ¿no? Podemos sentir dolor por un pecado, pero si no estamos dispuestos a volvernos a Dios y cambiar nuestra forma de pensar y actuar, es decir, no al pecado, entonces solamente es remordimiento, ¿no? Y esta situación, pues no es la primera vez que se presentaba con el pueblo de Israel. Cuando vamos al libro de Jueces, ¿no? Ahí cuando tengas la oportunidad de leerlo el próximo año, pues vamos a ir, que el libro de Jueces va mostrando una dinámica de círculos, ¿no? Donde el pueblo se aleja, ¿no? Es conquistado y después el pueblo se arrepiente, clama a Dios y Dios les da un libertador, ¿no? Y vemos libertadores como Débora, como Jefte, como Gedeón, y cada juez va cayendo en una espiral, ¿no? Espiritual hasta llegar a Sansón, ¿no? Que conocemos todos la historia de Sansón. Este año que termina, ¿cómo estuvo tu corazón delante de Dios? ¿Lo estuviste cultivando? ¿Lo estuviste preparando? ¿Creció tu comunión con Dios? Fíjense que hay un pasaje que me gusta mucho y que constantemente Dios trae a mi mente. Segunda de Corintios capítulo 13, versículo 5 dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. ¿O no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros a menos que estéis reprobados? Y esa es una invitación que el día de hoy el Señor nos está haciendo. Examinémonos a nosotros mismos, si estoy en la fe. ¿Qué dice el pasaje? Preparar vuestro corazón. Posiblemente el 2024, no posiblemente, está a 2 días de terminar. ¿Qué vamos a hacer con el 2025? Prepara tu corazón para renovar tus votos y compromiso con Dios. Muchos creyentes dudan de su salvación porque no ven señales de una fe genuina en sus vidas, ¿no? Pero Dios nos dejó instrucciones muy claras y preguntas muy claras en su palabra para saber si estamos caminando con el Señor y para que examinemos nuestro corazón. Por ejemplo, allá en el libro de la primera carta a Juan, hay una serie de preguntas que podemos encontrar. Vamos a hacer 9, las vamos a mencionar, no abras tu Biblia, si quieres tomarle foto o al final del sermón te paso la presentación. Pero a lo largo de este año, ¿disfrutaste tener compañerismo con Cristo y su pueblo redimido?
Primera de Juan capítulo 1, versículo 3 dice, para que también vosotros tengáis comunión los unos con los otros. Un verdadero, y repito, un verdadero creyente anhela tener comunión con el cuerpo de Cristo. No hay llaneros solitarios en la iglesia. Tendría que reevaluar esta persona que piensa que quedarse en casa se edifica más que el venir a la iglesia. Tendría que reevaluar su salvación. 2, diría la gente que anduviste en la luz o en las tinieblas. Primera de Juan capítulo 1, del 1 al 6, del 6 al 7, dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos, ¿qué? La verdad. No. Anduvimos en luz, anduvimos en tinieblas. 3, admitimos y confesamos nuestro pecado. Primera de Juan 1:8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿Hay algún pecado por el cual tú y yo tengamos que lamentarnos? Es un buen momento de reflexión, ¿no? ¿Vale? Para resetear esta situación y empezar, no el 2025, hoy, ¿no? En un nuevo caminar con Dios. Somos o fuimos obedientes a la palabra de Dios. Capítulo 2 de 1 de Juan, versículo 3. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Cada día creo que Dios nos invita a que crezcamos un poquito. A veces queremos hacer saltos cuánticos, ¿no? En nuestro caminar con Dios y en nuestras relaciones con la iglesia. Pero cada día podemos hacer pequeños pasos para ser cada día más como Él. ¿Indica tu vida que amas más a Dios que al mundo? ¿No? Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. No podemos tener lo mejor de los dos mundos. Eso es clarísimo. A mí me gustaría que no. A veces dices, pero no se puede. Si Dios es vuestro Dios, que decía el profeta Elías, ¿hasta cuándo claudicaremos entre dos pensamientos? Si Dios es vuestro Dios, a Él seguirle, ¿no? ¿Cuáles son nuestras prioridades? ¿Cuáles han sido tus prioridades este año? A lo que más le dedicamos tiempo es lo que más ama nuestro corazón, ¿no? 6. ¿Se caracterizó nuestra vida por hacer lo que es correcto? ¿No? Todo el que hace justicia es nacido de Él. Una frase que aprendí a mis 19 años y por una persona no creyente, pero que tiene una gran verdad, dice que tus principios determinen tus intereses. ¿Cuáles son nuestros principios de un creyente? Principios bíblicos. No que tus intereses determinen tus principios. Hacer lo correcto y lo justo no siempre hará que nuestra vida sea más cómoda y más fácil. Por eso el reino de Dios lo arrebatan solamente ¿quién? Los valientes. 7. ¿Buscas mantener una vida de pureza? Primera de Juan 3:3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Este año tuve la oportunidad de leer un libro que creo que recomiendo a todo varón. Pastor, tome nota si gusta, si no. Porque todo varón ha tenido batallas en el área sexual en su vida, en algún momento, ya sea de su juventud, de su madurez, su matrimonio o su vejez. Y este libro se llama Por fin libre, de Heath Lambert, ¿no? Y dice que debemos de aprender a vivir bajo la gracia santificadora de Dios, ¿no? Porque la gracia salvífica el verdadero creyente ya la tiene y la experimentó el momento de tener un encuentro con Cristo. Pero esa gracia, el poder, la gracia es ese poder o la fuerza divina que nos es dada para poder vivir una vida que agrada a Dios. Y tenemos que aprender a vivir bajo la gracia de Dios. Y eso nos va a llevar ¿qué? A purificarnos, así como Él es puro. 8. ¿Puedes
ver una tendencia de disminución del pecado en tu vida? Esto se refiere a que no debemos hacer del pecado una forma de vida. Podemos equivocarnos, sí. No se trata de vivir vidas perfectas. Incluso no las podemos lograr mientras vivamos en este cuerpo y en este mundo caído por el pecado. Pero por el poder del Espíritu Santo y la comunión con el Padre podemos cada día, ¿qué? Acercarnos más a Él en su forma de pensar y actuar. Y finalmente, demuestras tu amor por los otros. Y el que no ama a su hermano permanece en muerte. ¿Cuántos actos de amor hicimos este año por nuestro prójimo? Posiblemente vivimos, aquellos que tienen una interpretación historicista del Apocalipsis, dicen que la iglesia de la Odisea del capítulo 3 es la que estamos viviendo en esta época, ¿no? Porque dices que crees que eres rico, ¿no? Y no tienes necesidad de nada. Pero ¿qué dice Juan? Bueno, Dios a través del apóstol Juan, pero no te has dado cuenta que eres un pobre, ciego, desnudo, miserable, ¿no? Y a veces creo que estamos en una de las sociedades en la historia de la humanidad más individualistas. Yo soy muy individual muchas veces y le digo, Señor, ayúdame a velar por los demás, a pensar menos en mí. ¿Qué acto de amor hiciste este año? ¿Qué acto de amor? ¿Qué nos desprendimos? Algo tan sencillo como compartir un hot dog, ¿no? Si somos capaces de responder en la mayoría de las preguntas así a estos cuestionamientos, significa que Dios está trabajando en nosotros como el alfarero, ¿no? Otra acción que les pide Samuel al pueblo es solo a él servir, ¿no? Dios es celoso y demanda de su pueblo una adoración única y real, porque Él no comparte su gloria con nadie. Isaías 42:8 dice, yo Jehová, este es mi nombre y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. El juez Samuel les está diciendo, dejen la idolatría, ¿no? Cualquier cosa que tenga el primer lugar en nuestra vida o que nos controle se convierte en nuestro Dios. En el mundo evangélico y en esta iglesia, ¿no? Pues ya es muy difícil que adoremos a una imagen, ¿no? Pero hay idolatría muy sutil. Cualquier cosa que tenga el primer lugar en nuestra vida que no, o que nos controle se convierte en nuestro Dios, ¿no? Puede ser el dinero, puede ser el éxito, puede ser bienes materiales, puede ser tu celular, como dice el pastor Héctor, ¿no? Tu Moloch, ¿no? ¿Cuántas horas le dedicas al Face, al Instagram, ¿no? A las redes sociales, ¿no? A Netflix, ¿no? Si tenemos dioses extraños en nuestra vida, necesitamos pedir a Dios que nos ayude a desterrarlos, haciendo del verdadero Dios nuestra prioridad. Este año que termina, ¿ha sido Dios tu todo? ¿O que Dios le quitó la gloria a Él? Puede ser hasta nuestra propia esposa, nuestros propios hijos, o nuestros perrijos. Pueden ser nuestros propios dioses, ¿no? E incluso saben algo que puede pasar muy sutilmente, y a mí me ha pasado, que la obra de Dios a veces es más importante que el Dios de la obra, ¿no? Y creemos que por estar en este ministerio y por estar aquí y estar predicando y estar dando estudios bíblicos y tal, soy muy espiritual, pero estoy descuidando lo más importante, mi comunión con Dios. Y a veces es importante, eso es lo que le pasó a Elías, ¿no? Se cansó, ¿no? Y tuvo Dios que ¿qué? Restaurarlo, acobijarlo, alimentarlo, para decirle, todavía te queda mucho por recorrer, mi estimado Elías, ¿no? No basta con creer en Él, debemos aprender a vivir bajo el señorío de Cristo, ¿no?
vamos ahora al acercamiento a Dios. Samuel les dijo, ok, servir a Dios y preparar vuestro corazón. Y dice entonces, Samuel dijo, reunid a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mizpa, sacaron agua y la derramaron delante de Jehová y ayunaron aquel día y dijeron allí, contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. ¿No? Vamos a ver 3 elementos en este acercamiento que tuvo el pueblo con Dios. Aquí nada más leemos 2. En el siguiente bloque vamos a leer, lo vamos a leer, pero vamos a estudiar desde ahorita el último elemento, ¿no? Para no movernos e ir versículo por versículo. Pero el primer elemento que vemos como muestra de un elemento externo, ¿no? Que generalmente proviene de un cambio interno, ¿no? En el arrepentimiento, porque son frutos, como decía Juan el Bautista, fue el agua. Dice que el pueblo ¿qué? Derramó agua, y sacar agua y verterla delante de Dios fue una señal, ¿no? Externa de mostrar ¿qué? Dolor por su pecado y por su situación. Mateo capítulo 5, versículo 4, en el sermón del monte, Jesús dijo, bienaventurados los que lloran, porque ellos ¿qué? Recibirán consolación. Lamentaciones 2:18 dice, el corazón de ellos clamaba al Señor, oh hija de Sión, hecho lágrimas con cual arroyo día y noche, no descanses, ni cesen las niñas de tus ojos, ¿no? Los que lloran son los pobres de espíritu, quienes han de estar conscientes de su pecado, ¿no? Era una muestra externa de esa necesidad de restauración de la comunión de Dios del pueblo, ¿no? Para con el Jehová de los ejércitos. Pregunta de reflexión. Así va a ser todo el sermón. ¿Cuándo fue la última vez que lloraste por tu pecado? ¿Nos duele la situación del mundo? Ayer, ¿cuándo fue? El viernes, yo le prendía las noticias, ¿no? Y de la media hora que estoy escuchando noticias, que ya asesinaron a fulano de tal, que secuestraron a fulanito, ¿no? Que se estrelló no sé quién, que no sé qué, ¿no? Ya el mundo está caótico, ¿no? Y no se trata de que nos salgamos aquí con idea pesimista, no. Pero ya se nos hace normal oír, ¿no? Mataron a 5 colgados ahí en Querétaro, ¿no? Ahora que fue lo del Cantaditos, todo el mundo dijo, porque no es común en Querétaro escuchar ese tipo de situaciones. Pero en el resto del país ya es muy, muy común. Y se llega a cauterizar nuestra conciencia, ¿no? Cuando tú te cortas con una hoja, se han cortado con una hoja, como duele, ¿no? Y a los 3 días, 4 ya te deja de doler. ¿Por qué? Porque cauteriza la cicatriz, ya se hace inmune al dolor, la herida, ¿no? Cuando vamos ahí a 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1, 2, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios por la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada ¿qué? La conciencia. 1 Timoteo capítulo 1, versículo 7, pues el propósito de este mandamiento, le está diciendo Pablo a Timoteo, es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Dios nos anima a que cada día que te vayas a la cama examines cómo está tu conciencia. ¿Le debo algo a alguien? ¿Evadí impuestos? ¿Me falta pedir perdón a alguien? ¿Lastimé a alguien con mis palabras? ¿No? ¿Dejé de hacer algo que podía hacer por otra persona? Para que nuestra conciencia no se cauterice. Segundo elemento, dice que el pueblo ¿qué? Ayunó. Y el ayuno fue una señal de tristeza o de congoja, ¿no? Y tenía que ver con una búsqueda concentrada de Dios. Elimina la necesidad y el afán por la comida y enfoca nuestra atención en el Dios vivo y verdadero, ¿no? El Salmo 60, versículos 10 dice, lloré afligiendo con ayuda mi alma y con esto ha sido por afrenta. ¿No? Y si bien el Nuevo Testamento no nos da como ordenanza el ayuno, creo que es una práctica que deberíamos de hacer, ¿no? Ahora,
vale la pena aclarar que no necesariamente el ayuno tiene que ser de pan. Puede ser, el ayuno es quitarte de un placer que te produce algo, por ejemplo, ¿no? La última temporada de Yellowstone, ¿no? O la última temporada de, no sé, qué serie estemos viendo ahí, unas tantas coreanas que hay que ya no sé cuándo, ¿no? ¿No? Y que dediques ese tiempo a estudiar la palabra de Dios, ¿no? Esdras capítulo 8, versículo 21 dice: y publicó ayuno allí junto al río Ahava para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de Él el camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes. Aquí Esdras, quien quería regresar a Israel para poder edificar la ciudad, ¿no? Busca a Dios en ayuno, ¿no? Para solicitar el camino derecho, ¿no? Para el pueblo. El apartar nuestros ojos de las cosas de este mundo, podemos enfocarnos más en Cristo. Y el ayuno no es para cambiar el punto de vista de Dios, ¿no? Más bien es para que cambie nuestra perspectiva, ¿no? En relación a Dios. Pregunta de reflexión. Este año que cierra, ¿fue tu relación con Dios un deleite o estuvo marcada por actos religiosos? Cuando vamos al Salmo 37, versículo 4, ¿no? Porque el versículo 5 dice: y Él concederá las peticiones de tu corazón, ¿no? Yo anhelo esto, y Dios dice, Salmo 37, versículo 5, y Él concederá las peticiones. Ahí está, ¿no? Pero hay que leer el versículo 4, hermano, ¿no? Deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón, ¿no? ¿Cuál es la enseñanza? Deleítate en Él. Dios transformará tu mente, tu corazón, y tú vas a pedir conforme a la voluntad de Dios y Él concederá las peticiones de tu corazón. Salmo 19, versículos 7, 8, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. La Biblia fue parte de esa relación que has tenido con Dios durante este año que termina. O está como el arca guardada ahí en los versículos 1 y 2, ¿no? En la casa de Eleazar. Tercer elemento, y me voy a adelantar ahí en tu Biblia, nada más. Versículo 9, y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová, y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová, ¿qué? Oyó, ¿no? El tercer elemento es el sacrificio, ¿no? Y él sacrificó un cordero de leche. Y cuando entendemos que es un cordero de leche, es que era un cordero que todavía no estaba ni siquiera destetado, por llamarlo así, ¿no? Posiblemente tenía meses o días de haber nacido. Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y Él se ofreció una vez y para siempre por todos los pecadores. Hebreos 9, 28. Juan capítulo 1, versículo 29 dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí que el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y estamos viendo aquí a un tipo, un simbolismo, un tipo de Cristo, porque dice Hebreos 9, 22 que sin derramamiento no hay ¿qué? Remisión de pecado. Podían estar lamentándose, podían arrojar agua, ¿no? Podían ayunar, pero si no hay derramamiento de sangre, de nada servía. Tú y yo podemos sentir dolor por el pecado. Tú y yo podemos venir a esta iglesia. Yo puedo leer la Biblia, pero si yo no estoy en Cristo, si no se ha derramado la sangre de Cristo, o más bien, por la fe yo no he creído en el sacrificio de Cristo, todo lo demás es vano. Por lo tanto, estamos viendo aquí entonces una imagen del sacrificio de Cristo. Pregunta de reflexión. Este año que termina, ¿fue Cristo
nuestro Maestro, guía, Salvador y Señor? ¿No? Estos tres elementos nos muestran entonces un verdadero arrepentimiento y una sincera dedicación a Dios. El perdón de nuestros pecados y la redención no sería posible sin la sangre de Cristo. Sin Cristo no hay esperanza ni propósito. Así venga cualquier gobierno, así sea hombre o mujer, sin Cristo no hay esperanza. Vamos a la otra parte, nos vamos acercando, el conflicto. Capítulo 7, versículo del 7 al 9. Cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel, y al oír esto los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová, ¿qué? Le oyó. Todo avivamiento siempre va a traer un conflicto y el ataque de Satanás. Siempre, siempre. Desde el huerto del Edén hasta el Apocalipsis vemos esa historia. Y esta vez el instrumento de Satanás fue el pueblo de los filisteos. ¿Tú te quieres poner a leer tu Biblia? Me pasó a mí el viernes. Estaba leyendo. ¿Quieres desayunar? Espérenme que estoy haciendo mi devocional. Ni 5 minutos y mi hijo: ya me voy, papá. Déjenme hacer mi devocional. O sea, te quieres poner a leer la palabra de Dios y suena el teléfono. Te quieres comprometer con un ministerio o algo y de repente ¡chin!, te despiden del trabajo. Y entonces estás afanado por el trabajo y el ministerio. ¿Sí me explicó? ¿No? Quieres perdonar a esa persona y te hace otra vez la misma, que te saca de tus puntillas, ¿no? Le pides a Dios paciencia y te manda, ¿no? Y el enemigo ahí va, ¿no? Y así fue lo que sucedió aquí, ¿no? Vemos aquí al pueblo de los filisteos que dijeron: si ya lo pudimos hacer en el capítulo 4, quitarles el arca, ¿por qué no lograrlo ahora? ¿No? La prueba y o tentación nos mostrará qué tan genuino es nuestro arrepentimiento y deseo a consagrarnos a Dios. Pues son los exámenes en la escuela, ¿no? Para saber si realmente aprendiste. Y todo ataque del enemigo y toda prueba es para fortalecer nuestra fe y para probarla. Y aquí el pueblo empezó a tener temor. Pero a diferencia del capítulo 4, donde ellos pensaron que el arca era un instrumento de bendición y dejaron a Dios afuera, aquí claman a Dios y les dicen a Samuel: no ceses de clamar por nosotros. Al oír esto, los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Por lo tanto, una fe pequeña en el Dios vivo y verdadero es más poderosa que una fe basada en una mentira. Salmo 46, versículo del 1 al 3 dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas, y también los montes a causa de su bravez. El pueblo clamó a Samuel: ora por nosotros, ¿no? Pero ¿sabes qué ventaja tenemos tú y yo? Que nosotros tenemos acceso al trono celestial y no necesitamos la intervención de Samuel o del pastor Mario o del pastor Héctor o de Jaime o de Richard o de cualquier líder o cualquier encargado del ministerio. Tú tienes la bendición de poder acercarte al trono de su santa gracia para hallar oportuno socorro. Hebreos capítulo 4. Clama a mí, dice Jeremías 33:3, y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Qué tenemos que hacer? Clamar. ¿No? Y cada vez que clamamos es una gran oportunidad que tenemos para conocerlo mejor. Pregunta de reflexión: ¿qué atributo de Dios conociste mejor este año? ¿Como el perdón,
la misericordia de Dios, su provisión, su justicia, su amor, como Jehová de los ejércitos, Jehová Shalom, Jehová Jireh. Y vamos a ver que ante ese clamor entonces Dios responde. Cuando vamos a capítulo 7, versículo 10 al 11, y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel, mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel, y salieron los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos hiriéndoles hasta abajo de Bet-car. Dios responde. Dice, ante el clamor del pueblo, dice que Dios oyó y respondió. Dios peleó desde el cielo y Él mandó un trueno que atemorizó a los filisteos y huyeron, ¿no? Y el pueblo los persiguió porque quien les daba la fuerza fue Dios. Ese mismo pueblo que minutos antes estaba atemorizado, ahora estaba siendo victorioso gracias al poder que Dios le daba. Porque en Dios estaba el poder. Jeremías 20, versículo 11. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados de gran manera porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Y no se trata que tú repitas este versículo como si fuera un amuleto, como si fuera el arca. Cuidado. Analiza tu corazón, examínalo, prepara tu corazón, sirve a Dios, aléjate de la idolatría, clama a Él y entonces Él peleará como gigante. Isaías 54, versículo 15 al 17, si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. El que contra ti conspirare delante de ti, caerá. Ninguna arma forjada contra ti prosperará y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. La salvación llegó a través de un trueno enviado por Dios. Todos tenemos, hermanos, una razón para adorar a Dios. Y a diferencia de todas las demás religiones de aquel entonces y de hoy, ¿no? El pueblo de Israel y la iglesia tiene a un Dios vivo, personal, que se interesa en su creación. No es un Dios distante que creó el mundo, lo echó a rodar, sino tenemos a un Dios que relacional. Está en que nosotros queramos, que examinemos nuestro corazón. Cual sea la situación que hayas tenido este año, Dios estuvo presente y estará el próximo año. ¿No? ¿Estás cansado? Ven a la cruz, Él te hará descansar. Mateo 11, 28. Todos los que estáis cansados y cargados, ¿qué dice? Venid a mí que yo los haré descansar. ¿Estás siendo afligido por un enemigo? Dios es tu escudo alrededor de ti y levanta tu cabeza. Salmo 3. ¿Estás en medio del desierto por alguna enfermedad o crisis? Isaías 58:11. Jehová te pastoreará siempre y en las sequías saciará tu alma y dará vigor a tus huesos y serás como huerto de riego y como manantial cuyas aguas nunca falten. ¿Has sido traicionado por alguien? ¿Por un familiar? ¿Por un amigo cercano? Salmo 27:10, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová, ¿qué? Me sustentará. ¿Tienes ansiedad por algo? No, ¿verdad? No tienen ansiedad. Derrama tu corazón delante de Dios y Él dará una paz que sobrepasa todo entendimiento. Filipenses capítulo 4, versículos del 6 al 7. Vas a emprender un proyecto, un negocio. Recuerda que si Dios estuvo con Josué, también lo va a estar contigo. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde que vayas. ¿No? A medida, ¿no?, que pasemos tiempo en oración y en la palabra de Dios, podemos conocer mejor a Dios.
¿Cómo respondió Dios tus clamores este año? ¿Clamaste a Él? ¿Qué te respondió? ¿Cuántas? Yo podría decir unas, ¿no? Voy a contar una muy rápido, ¿no? Uno de mis hijos hace como 2 meses quería ir a una fiesta, ¿no? De esas fiestas que se organizan ahí, que son, pues, ¿no? De esas fiestas donde van toda la chaviza, ¿no? De varias escuelas. Y yo decía, híjole, Señor, ¿cómo le hago? Hijo, mira, ¿a qué vas? ¿Te puedes exponer? ¿No? Y empecé a jugar el papel del papá que no entiende, que no comprende, que ya está ruco, que ya está pasado de moda, ¿no? Y yo clamaba a Dios y dice, Señor, por favor, que se cancele esa fiesta. Porque llega un momento en que hijos pequeños, problemas pequeños. Hijos grandes, problemas ya más grandes, ¿no? Y tampoco, pues al final, pues tienes que tratar de hacer labor de convencimiento y orar. Total, bueno, ya. Resulta que hay un amiguito por ahí que vivía cerca y dice, vamos a hacer una cosa. La mamá de ellos los lleva y yo los recojo a las 12 de la noche. Uy, pero a las 12 apenas empieza, pues sí, pues ni modo. Eso o nada, ¿la tomas o la dejas? ¿No? Pues la tomo, órale, va. ¿No? Ya fui a dejarlo a la casa de la mamá y estaba con el amiguito, todo el rollo. La mamá, sí, no se preocupe. Yo paso por él a las 2. Y ya de repente se desaparecen y como a la hora la mamá me sabe que no los dejé en la fiesta. ¿Por qué? No, hay como 4 patrullas, está todo no está bien organizado. El municipio dijo que se pueden exponer los jóvenes, todo. Entonces los vamos a llevar a cenar ahí a un restaurante, ¿no? Órale, ¿no? Y yo decía, ¿cómo Dios contesta? ¿No? Clama, y yo decía, Señor, por favor, por favor, por favor, ¿no? ¿No? Ese es un ejemplo que posiblemente tú tienes muchos, ¿no? Hay que clamar. Finalmente, entrando a la parte final del sermón, me quedan 10 minutos. Un memorial. Dice, tomó Samuel, capítulo 7, versículo 12 al 13, una piedra y la puso entre Mizpa y Sen. Y aquí empieza, esa piedra que tienes en la mano, empieza a reflexionar. Dice, y la puso por nombre Eben-Ezer, diciendo, hasta aquí nos ayudó Jehová. Así fueron sometidos los filisteos y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel, y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel, ¿no? Y aquí vemos rápidamente, ¿no?, que él hace un memorial, ¿no? Y un memorial equivale a una señal en la Biblia, ¿no? Numerosos objetos e instrucciones tienen como objeto o sirven como objeto de recordatorio de lo que Dios ha hecho. Cuando Noé, por ejemplo, terminó el diluvio, dice que levantó un altar, ¿no? Y vamos a ver que varios personajes en el Antiguo Testamento lo hicieron. Acabo de decir Noé. Abraham, Génesis capítulo 12, ¿no? Cuando recibe el llamado de Dios, dice que él hizo, ¿qué? Un altar como agradecimiento de la promesa de recibir la tierra prometida. Isaac, cuando recibe en el capítulo 26 la promesa de continuidad del pacto. Jacob, cuando se le aparece Dios en Betel, levanta un altar como agradecimiento de que Dios se le apareció cuando lo perseguía Esaú. Y 5, por ejemplo, Gedeón, en el libro de Jueces, capítulo 6, ¿no? Cuando Dios lo llama y le dice que derribe el altar de su padre porque va a levantarlo como un nuevo juez de Israel para libertar al pueblo. Un altar generalmente representa el deseo de una persona de consagrarse totalmente a Dios. Dios había obrado en la vida de cada una de estas personas de tal manera que ellos deseaban crear algo tangible para conmemorar ese hecho de encuentro con Dios. Y es lo que hizo Samuel, ¿no? Y entonces Samuel levanta una piedra, ¿qué? En Mizpa, y dice Eben-Ezer, que significa piedra de ayuda. Y los altares, vamos a ver que tienen como propósito, porque cada corazón humano es un altar. Cada corazón humano es un altar invisible donde hay una guerra entre la carne y el espíritu. Cuando nos rendimos a las áreas de nuestras vidas para que el Espíritu Santo tome el control de ellas, nos estamos colocando en el área dentro del altar de Dios.
¿Y cuál es el objetivo de un altar? Principalmente 4. Una es un área de sacrificio. Los altares son un lugar de sacrificio. Tu vida y mi vida fue comprada por la sangre de Cristo, ¿no? Primera de Pedro capítulo 1, versículo 18 al 19. Y el Espíritu Santo ahora vive, ¿qué? En nosotros. ¿Nosotros somos qué? Morada del Espíritu Santo, el verdadero creyente. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 19. Un altar es un lugar, ¿qué? De adoración, ¿no? Romanos capítulo 12, 1. Esto es la verdadera forma de adorar a Dios. Así que, hermanos, os ruego que por las misericordias de Dios os presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto, ¿qué? Racional. ¿Es tu vida un altar de adoración? ¿Es mi vida un altar de adoración? Un altar es un lugar dedicado a Dios, ¿no? Los altares que construyeron los patriarcas del Antiguo Testamento eran un lugar dedicado al Dios vivo y verdadero, ¿no? Y tenían como objeto declarar la grandeza de Dios. Pregunta de reflexión: ¿en tu vida, es tu vida un altar de agradecimiento a Dios? ¿Es tu vida un verdadero testimonio de lo que puede hacer Dios en la vida de una persona que decide entregarle su vida a Él? Porque hay una gran diferencia de vivir o creer en Dios como nuestro Salvador que como nuestro Señor. En la iglesia cristiana hay muchos convencidos del Evangelio, pero no sé si todos están convertidos realmente. Y finalmente, un altar es una bendición y una promesa. Cuando somos obedientes a los mandatos de Dios, ¿qué dijo Jesús en Juan 15:5? Si me amáis, guardaréis, ¿qué? Mis mandamientos, ¿no? Entonces, Dios responde en obediencia con lo mejor de sí mismo. Y vamos a ver que esta roca que levantó Samuel es un simbolismo de Cristo y de Dios mismo. Porque a lo largo de la Biblia, y son solamente 4 ejemplos, porque si no esto duraría más de 2 horas, ¿no? Es una roca de refugio, ¿no? Dios como roca de refugio, ¿no? En Dios solamente está callada mi alma, Salmo 62. Dios es la única roca, ¿no? Salmo 18:31, porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios como roca de fortaleza, ¿no? Salmo 73, versículo 26, mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Dios como la piedra angular, Jesucristo, ¿no? Hechos 4, 11, 12. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, los cuales ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ninguno hay otra salvación dado a los hombres más que en Jesucristo. Cada uno ha tenido sus propias batallas, pero en cada una de ellas Jesús ha sido la piedra angular. Es muy fácil olvidarnos del favor de Dios y a veces nos dejamos de sorprender, ¿no? Pero a lo largo de este año, creo que todos podemos decir, hasta aquí nos ha ayudado Jehová, ¿no? Y esa piedra que tienes ahí en la mano, yo te pido que empieces a reflexionar en eso, ¿no? ¿En qué momentos tú clamaste a Dios si lo hiciste? Si hay algo en lo que te tengas que arrepentir, en lo que ya te acostumbraste a vivir en pecado y no te permite vivir en victoria. ¿O qué área de Dios y de su carácter conociste este año? Ese es tu Ebenezer, porque hasta aquí nos ayudó Jehová. Conclusiones. El pasaje de hoy nos subraya la importancia del arrepentimiento genuino como la base de la renovación espiritual. El verdadero arrepentimiento también cambia nuestra opinión sobre la persona de Jesucristo. Ya no es un objeto de burla, desprecio o ignorancia. Tampoco es Diosito, ni el jefe de jefes, ni Chuchín. Debemos entender que es el Salvador y el Señor al que hay que adorar y consagrar nuestra vida en alma, cuerpo y espíritu.
Conclusión número 2. La intervención dramática del Señor en la batalla contra los filisteos nos ilustra su soberanía sobre todas las naciones y su poder para liberar a su pueblo. Dios tiene el control de todo, ¿no? ¿Sí o no? ¿Por qué entonces debemos de temer lo que venga en el 2025? Conclusión 3. La erección de la piedra de Ebenezer es un poderoso testimonio de la fidelidad de Dios. Sirve como un memorial de su ayuda y liberación. Y esto nos recuerda que Dios es nuestra piedra de ayuda y que su fidelidad perdura a través de todas las generaciones. Porque el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob es el Dios de cada uno de nosotros, hoy y por siempre, ¿no? Si puede ir Arturo apoyando, ¿no? Última conclusión. Y el capítulo concluye con un periodo de paz y restauración, ¿no? Fíjense, dice ahí, capítulo 7, versículo 13 y 14. Así fueron sometidos los filisteos y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel. Y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel, y fueron restituidos a los hijos de Israel las ciudades de los filisteos que habían tomado a los israelitas desde Ecrón hasta Gad, e Israel liberó su territorio de mano de los filisteos, y hubo paz entre Israel y el amorreo. Cuando Dios se manifestó a través de este avivamiento, hubo paz. Y finalmente, ¿cuál es la aplicación a tu vida y a mi vida? Son dos. La primera es que el mejor memorial que podemos erigir como gratitud a Dios es una vida ¿qué? De obediencia y santidad. Una vez uno de mis hijos me preguntó, papá, ¿qué quieres que te regale? Le digo, el mejor regalo que me puedes dar es obediencia y respeto a tu padre. Con eso, casi, le dije, casi, pídeme lo que quieras y te lo doy, ¿no? Pero obediencia y respeto a tu padre, ¿no? Cada día toma el tiempo para construir ese altar de sacrificio, ¿no? No se trata de vivir vidas perfectas mientras estamos en este cuerpo, simplemente caminar cada día para renovar nuestro entendimiento. Y finalmente, ¿estás edificando tu vida en la roca que es Cristo? ¿Con qué cimiento edificaste el 2024 y con qué cimiento lo vamos a edificar? Entonces yo voy a pedir que toquen una alabanza y cada uno de nosotros, ahí en silencio, en una pequeña oración, ve esa piedra que ahí tienes, no me la arrojes. Si no te gustó el sermón, me das tu observación allá al frente, ¿no? Que al final no es para que te guste, es la palabra de Dios. Pero a lo que yo voy es, reflexiona sobre esa piedra, ese es tu Ebenezer, ¿no? Y en el transcurso, si tú crees que Dios ha sido tu ayuda hasta el día de hoy, así como lo hizo el pueblo, ven y coloca esa piedra aquí, ¿no? Si al final te la quieres llevar, está bien, mis peces te lo van a agradecer, ¿no? Pero es un buen momento de reflexión sobre todo lo que Dios hizo en este año, sobre todo lo que Él te bendijo, sobre lo que lo conociste y sobre todo lo que también tienes que aprender y reevaluar para empezar un año próximo. Y no esperar hasta el 1 de enero, hoy saliendo de aquí, ¿no? Adelante, por favor.